Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar las estrategias de farming que estoy siguiendo actualmente en la Binance Smart Chain. Para ello os enseñaré las plataformas y los pares de monedas que estoy escogiendo para hacer farming, pero sobre todo os voy a enseñar la estrategia de interés compuesto que estoy siguiendo, ya que reinvirtiendo todos los dividendos que nosotros generamos y haciéndolo de la manera correcta es cuando vamos a marcar la diferencia entre conseguir unos beneficios decentes o multiplicar nuestra inversión a cantidades muy elevadas. Normalmente no subo este tipo de vídeos en donde hago un resumen de todas las inversiones que estoy haciendo, ya que no suele gustarme enseñaros cantidades. De todos modos, si este es un contenido que os interesa, simplemente dejádmelo en los comentarios de este vídeo, y si noto cierto interés, es posible que de vez en cuando suba más vídeos como este. Y como siempre os digo, esto no son consejos de inversión, yo simplemente os voy a enseñar en las plataformas en las que personalmente estoy invirtiendo. Bien, como vais a ver, tengo todo muy diversificado en diferentes plataformas y también en diferentes tokens. Lo que sí es cierto es que estoy bastante expuesto a BNB, ya que muchas de las pools en las que estoy invirtiendo tienen BNB dentro de ellas. De todos modos, BNB es una moneda en la que confío. Podemos tener correcciones en el corto plazo, pero es una moneda en la que llevo ya confiando mucho tiempo y por ese mismo motivo no me afecta si tiene una corrección fuerte, porque mi objetivo con BNB es a largo plazo. Cuando hablo de largo plazo, hablo de mínimo un año. Bien, en cuanto a la estrategia básica, hace ya tiempo que dejé de utilizar plataformas de vaults, como puede ser Autofarm, Acryptos o Bifi Finance, ya que personalmente prefiero invertir directamente en una pool que me esté generando dividendos y yo recoger todos los dividendos de todas las pools en las que estoy invirtiendo y reinvertirlos por mi cuenta. Es cierto que cuando entramos en plataformas de vaults solemos ver rentabilidades mayores que en plataformas que solamente tienen pools, pero esto es debido a que ellos realizan por su cuenta el interés compuesto y las estrategias las seleccionan ellos. Entonces yo personalmente prefiero tener un poco más de libertad y diseñar mis propias estrategias de interés compuesto. De esta manera estoy consiguiendo más rentabilidad que dejando mis monedas depositadas en alguna vault. Eso sí, esto requiere más trabajo, primero de investigación, porque hay que estar siempre pendientes de las plataformas, de cómo se están comportando, vigilando las rentabilidades para movernos de una plataforma a otra, ya que nunca debemos casarnos con una plataforma en concreto, sino estar atentos e ir cambiándonos a la que mejor rentabilidad nos dé, pero siempre sin descuidar la fiabilidad, ya que tenemos que seleccionar plataformas que sean lo más fiables posibles. Y segundo, porque también requiere más trabajo al nosotros tener que entrar a todas las plataformas por separado, reclamar los dividendos y luego reinvertirlos. Sin embargo, en plataformas que operan con vaults, nosotros hacemos una inversión y ellos ya se encargan de hacer el interés compuesto. No tengo nada en contra ni mucho menos sobre estas plataformas, pero personalmente prefiero realizar las estrategias que os voy a enseñar a continuación. Bien, así que vamos a empezar ahora con las plataformas y las pools que estoy seleccionando. La primera de ellas es dentro de PancakeSwap, en donde estoy haciendo farming con la moneda Watch y BNB. ¿Por qué he seleccionado esta pool? Primero, porque está en PancakeSwap, que es la plataforma más fiable que podemos tener en la Binance Smart Chain. Segundo, porque la rentabilidad está cercana al 200%. Y tercero, porque la moneda Watch se está comportando de una manera bastante estable durante los últimos meses. Podemos ver aquí su gráfica desde que salió la moneda, como nunca tiene ni grandes subidas ni grandes bajadas. Y esto es muy importante a la hora de hacer farming con una moneda. Cuanto más estable sea y poco volátil sea, mejor será para controlar el impermanent loss. Y también, por supuesto, porque he revisado el proyecto de Watch y me parece un proyecto que está bien diseñado y nunca lo sabemos, pero me parece una moneda bastante seria. Por ese mismo motivo llevo ya un mes y medio aproximadamente dentro de esta pool y de momento no pienso moverme de ella, así que sobre la marcha vamos a ir ya reclamando los dividendos, que en este caso me llegan a prácticamente 2 cakes. Una vez haga todos los reclamos, os enseñaré en dónde estoy haciendo el interés compuesto. Bien, la segunda plataforma en donde estoy haciendo farming es en el exchange de MDEX y en este caso estoy en la pool de MDX con BNB. Lo que es cierto es que esta pool ya ha bajado bastante la rentabilidad. Entré en ella una vez MDEX empezó a operar en la Binance Smart Chain y esta pool tenía una rentabilidad del 800%. De todos modos, yo ya me esperaba que esta rentabilidad fuese decayendo con el tiempo y es cierto que durante los últimos días el token MDX está comportando bastante inestable, por lo que me está generando bastante impermanent loss.
De todos modos iré revisando nuevas opciones, ya que como os digo siempre me voy moviendo de una plataforma a otra, y esta pool en concreto de MDX con BNB es posible que salga de ella próximamente. De todos modos voy a reclamar aquí los dividendos, que son 33 MDX. Otra plataforma en la que ya llevo un tiempo farmeando es en esta de Airule Swap. Es cierto que es un proyecto bastante pequeño y el TVL es muy pequeño en comparación a otras plataformas mucho más grandes, pero ya llevo un tiempo en sus redes sociales, sobre todo en el canal de Telegram, y personalmente me da bastante fiabilidad este proyecto. De todos modos, nunca se sabe, aunque lo que es cierto es que entrando en proyectos de este estilo, que no son muy conocidos y que no hay muchos fondos depositados en ellos, es en donde podemos obtener las mayores rentabilidades. Por lo que siempre es bueno tener diversificado parte de nuestras inversiones en plataformas como PancakeSwap, MDX y otra parte en plataformas más pequeñas que nos den más rentabilidad. Al final es cuestión de poner en una balanza riesgo con beneficio. Bien, pues en esta de Airule Swap recientemente han metido unas bolts que básicamente funcionan igual que todas estas que hemos visto de Autofarm, etcétera, y en concreto me encuentro farmeando en una de Cake con BNB, porque aquí lo que podemos ver es que realmente ellos no están haciendo ningún interés compuesto. El 432% de rentabilidad que estoy obteniendo me lo están pagando directamente en uno de sus dos tokens, que es este de aquí amarillo, y entre todas las pools que me he ido encontrando de Cake con BNB, sin duda esta es una de las que más rentabilidad me está dando. Por lo tanto voy a reclamar también los dividendos, son 5,7 de estas monedas, que cada una vale $50, así que nada, hacemos el claim y vamos con la siguiente plataforma. La siguiente en donde estoy haciendo farming es en esta de Mobox.io, en una pool de BUSD con BNB, que está dando una rentabilidad del 142%, y esto está muy bien teniendo en cuenta que es moneda estable con BNB. Esta plataforma es un poco distinta a las que estamos acostumbrados, ya que estamos haciendo farming de una moneda llamada Key, que yo actualmente tengo 0,76, y con estas monedas nosotros podemos abrir cofres y con ellos podemos ganar NFTs. De todos modos, esta plataforma es relativamente nueva para mí, aún estoy en fase de prueba con ella y de investigación, por lo tanto no os la puedo recomendar como una plataforma que sea rentable hasta que no lleve un tiempo en ella farmeando. De todos modos, si alguien quiere ir probándola, os dejaré también un enlace en la descripción de este vídeo. En este caso no estoy siguiendo la estrategia de reinversión, ya que una vez llegue a una de estas monedas voy a hacer un reclamo dentro de los cofres para obtener un NFT y a ver si de esa manera consigo una buena rentabilidad. La siguiente plataforma en la que estoy haciendo farming es en Nominex. Para ella ya he hecho un vídeo exclusivo en donde ya os enseñé todos los pasos a seguir y la estrategia de reinversión a seguir, y la verdad es que me está dando unos resultados muy buenos, sobre todo teniendo en cuenta que el token NMX cuando compartí el vídeo tenía un valor de unos $2 y ahora mismo está cercano a los $5. Es cierto que tuvo un pico hasta los $8 y luego tuvo una caída, pero ahora parece que se está manteniendo bastante estable, y al tratarse de un token nativo de un exchange, lo lógico sería que a largo plazo, hablo de meses o incluso años, el precio de este token tienda hacia arriba. En cuanto a Nominex, es la única plataforma en la que estoy haciendo el interés compuesto en la misma pool. Me explico, en todas las otras pools en donde estoy haciendo reclamos, ahora os enseñaré cómo cojo todos esos dividendos y los reinvierto en otra plataforma distinta. Sin embargo, en Nominex estoy reinvirtiendo directamente en la misma pool. Para ver esa estrategia, os recomendaría ver el vídeo de Nominex que os estoy dejando aquí arriba a la derecha. Bien, y en cuanto a monedas estables he seleccionado lo siguiente. Primero, en PancakeSwap estoy farmeando la pool de Buy con BUSD. Es cierto que la rentabilidad no es muy elevada, es solamente de un 20%, pero como os decía antes, hay veces que es mejor obtener menos rentabilidad, pero tener nuestros fondos depositados en plataformas que sean lo más fiables posibles, y en este caso PancakeSwap es la más fiable. Así que en esta pool de Buy BUSD también voy a hacer un reclamo de los Cake que tengo generados. Y pasamos con la siguiente, que es Wuse Finance, en donde me encuentro también haciendo farming de moneda estable a una rentabilidad del 56%, y es cierto que últimamente el token NEC no se está comportando muy bien y es posible que me plantee cambiar de plataforma, pero como en estas plataformas también tenemos que pagar una comisión de entrada, pues en ese caso prácticamente nos obliga a estar 1 o 2 semanas haciendo farming para no perder rentabilidad. Por lo tanto voy a hacer aquí el reclamo de estos token NEC que tengo generados.
Y por último, en cuanto a monedas estables, también estoy dentro de Airule Swap en una pool exclusiva de BUSD, sin añadir liquidez, de 2 tokens, ya que esta pool actualmente está dando una rentabilidad del 89%, aunque el token de esta plataforma ha caído un poco de precio a 0,71, ya que normalmente suele estar en $1. Si este token vuelve a $1, veréis como en esta pool la rentabilidad será de por lo menos un 120%, que está muy bien para una moneda estable. Así que solo me queda hacer el reclamo de esta pool. Bien, y vamos a ver ahora la estrategia que estoy siguiendo de interés compuesto. Normalmente siempre la divido en dos, es decir, invierto parte de los dividendos en una plataforma y otra parte de los dividendos la invierto en otra plataforma. Con la primera parte de los dividendos ya llevo un tiempo convirtiéndolos directamente a Cake y metiéndolos en la pool de Bunny del token Cake, que da una rentabilidad del 300%. Como os decía, no me suele gustar mostrar cantidades, pero esta cantidad que veis aquí de $7.000 en Cake los he conseguido simplemente reinvirtiendo dividendos. Y como entenderéis, lo bueno de todo esto es que nosotros estamos generando dividendos en diferentes plataformas, los metemos aquí y con esos dividendos estamos generando más dividendos. Por lo tanto, es lo que os decía, que el interés compuesto es muy importante. Es cierto que estamos más expuestos al riesgo, pero realizando el interés compuesto os aseguro de que vais a maximizar y mucho vuestras rentabilidades y vuestros beneficios. Bien, y en cuanto a la otra parte de los dividendos, normalmente voy buscando diferentes pools y actualmente ya llevo un tiempo haciendo farming en AppSwap en la pool de Banana BUSD. ¿Y por qué he seleccionado esta pool? Primero de todo porque AppSwap ya es una plataforma que lleva unos cuantos meses, podemos ya considerarla como una plataforma fiable y al mismo tiempo el token Banana se está comportando de una manera bastante estable durante las últimas semanas. Si vemos aquí su gráfico de precio, vemos como siempre está cercano al valor de $1 e incluso recientemente ha pegado una subida a los $1,45, lo que me ha beneficiado bastante. Esto os lo enseño a modo de ejemplo para que seleccionéis plataformas fiables y que al mismo tiempo los tokens nativos de esas plataformas no sean muy volátiles. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta todas estas ventajas, esta pool actualmente da una rentabilidad cercana al 400%, que es una rentabilidad muy elevada. Como veis aquí ya tengo 107 de estas monedas generadas solamente con todo lo que fui reinvirtiendo en esta pool, así que nada, solo me queda también hacer el harvest aquí. Y ahora es cuando empieza el proceso de reinversión. Primero voy a Pancake Bunny, cojo la pool de Cake y todos los Cake que he generado de dividendos en PancakeSwap los voy a meter directamente en esta pool. En total tengo 2,4 Cakes, pues simplemente los depositamos aquí. Y lo siguiente que voy a hacer es convertir todos los dividendos que he generado o bien a BUSD o bien a Banana para luego meterlos de nuevo en esta pool. Así que primero venimos a MDEX para intercambiar los MDX que hemos conseguido con los dividendos por BUSD. Me van a dar en total 91 BUSD. Confirmamos. Luego, para intercambiar las dos monedas de Airule tenemos que hacerlo directamente a través de PancakeSwap. Primero voy a intercambiar los rupee que había generado en la pool de la moneda estable, confirmo, 30 BUSD. Y luego el otro token de G-Rupee que había generado en la bóveda de Cake con BNB. En este caso, como veis, las cantidades son elevadas porque realmente en esa bóveda estoy invirtiendo bastante fuerte y la rentabilidad también es muy elevada. Hacemos el swap, 278 BUSD. Y por último, para el token NEC voy a hacer el intercambio directamente desde el exchange de Quse Finance. Por lo tanto, por este 1,27 me dan 18 BUSD. Una vez ya tengo todos los dividendos recolectados y los tengo en BUSD y en Banana, es cuando tengo que añadir la liquidez. Pero aquí os recuerdo que siempre tenemos que hacerlo a partes iguales. Y yo en este caso ya tengo una cantidad de BUSD y otra cantidad de Banana. Si queréis simplificar los cálculos, pues simplemente vais al exchange, intercambiáis todos los Banana por BUSD y luego lo dividís a la mitad. De esta manera pagaréis una vez más la comisión, pero realmente no tenéis que hacer prácticamente ningún cálculo. Sin embargo, para hacer el cálculo es bastante sencillo. Yo aquí tengo 107,7 Banana, pues multiplico esto por el valor de Banana actualmente, que es 1,46. Y me da que equivalen a 157 BUSD. Si se lo sumo a los 432 que ya tengo, me da esto en total. Como tengo que dividirlo a la mitad, simplemente lo divido entre 2 y me da que tengo que ingresar 294 BUSD. Como tengo 432, se lo resto y me dice que me sobran 137 BUSD. Por lo tanto, vamos a ir al exchange e intercambio 137 BUSD por Banana.
Hacemos el intercambio, volvemos a la liquidez, seleccionamos BUSD y banana, y en este caso si pinchamos en el máximo de banana, como veis prácticamente ya nos iguala la cantidad que tenemos, ya que tengo 295 BUSD y ya me dice que tengo que ingresar 294, pues simplemente añadimos la liquidez y solamente nos queda ir a la farm para añadir estos tokens de liquidez a la pool de banana BUSD. Pinchamos en el máximo y confirmamos. Y con esto ya está la reinversión realizada. Como veis en esta pool tengo la cantidad de prácticamente $7.000. Y esto, al igual que en la otra de Cake de Bunny, lo he generado todo con dividendos. No os penséis que he tenido que invertir cantidades muy elevadas para llegar a estos resultados, sino que llevo haciendo el interés compuesto en la Binance Smart Chain prácticamente desde que empecé, que fue en diciembre, y siguiendo las estrategias que he estado compartiendo con todos vosotros en este canal durante los últimos 5 o 6 meses, que si no habéis visto estos vídeos os estoy dejando arriba a la derecha esta lista de reproducción con todas las estrategias que hemos estado analizando. Y evidentemente también me he beneficiado por todo lo que ha subido BNB y Cake, pero también realizando el interés compuesto he conseguido maximizar mi rentabilidad y obtener unos resultados muy buenos. Y otro aspecto a tener en cuenta es que una vez vosotros hagáis la reinversión en alguna de estas pools, al principio vais a ir bastante lentos ya que tendréis pocos dividendos, pero a la larga, cuando llevéis ya unas cuantas semanas haciendo la reinversión, es cuando vais a empezar a ver cómo las cantidades suben mucho y cada vez obtenéis más dividendos. Una vez en la pool en la que estáis reinvirtiendo ya llegáis a cantidades elevadas, como por ejemplo yo en esta de banana BUSD, pues ya podría destinarla a ser una pool fija y todos los dividendos que genere en esta pool los puedo sumar a los otros y destinarlos a una pool nueva que encuentre. Así que esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda para que vosotros mismos también diseñéis vuestras propias estrategias, ya que aquí lo que os muestro son mis propias inversiones que una vez suba el vídeo, a lo mejor dentro de 2 o 3 días cambio alguna de estas pools por otra que me encuentre mejor. Así que esto tomároslo como una guía para que vosotros mismos diseñéis vuestras propias estrategias y sepáis desenvolveros por vosotros mismos a la hora de hacer farming sin tener que seguir las indicaciones de nadie. Así que como siempre, si os ha gustado el contenido, agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.